quienes se conectan desde Chile y desde otros países de América Latina a esta actividad organizada por el capítulo chileno de la Red H, Red de Intelectuales y Artistas en Defensa de la Humanidad, en conjunto con el Centro de Formación, Memoria y Futuro, que tiene por finalidad solidarizar, respaldar y defender el pleno ejercicio del derecho de la libre determinación del pueblo ecuatoriano. Ojalá todos y todas mantengan encendida su cámara y cerrados sus micrófonos mientras se hace el conversatorio con la compañera Carol Murillo. Adelante, Carlín. Buenas tardes a todas y a todos. Bienvenidos, gracias por asistir. Bueno, este domingo 7 de febrero se van a llevar a cabo un proceso electoral en Ecuador, y para hablar sobre este proceso, todas las amenazas que se ciernen, el complejo escenario político que se está desarrollando ahora en el hermano país de Ecuador, tenemos de invitada a la destacada socióloga y académica de la Universidad Central de Ecuador y comunicadora Carol Murillo Ruiz. Le damos la más grande bienvenida y le agradecemos mucho por compartir con nosotros este rato y darnos a conocer con detalle cuál es la situación en Ecuador en este momento. Bienvenida, Carol. Paso palabra, gracias. Buenas noches para todos y todas quienes están compartiendo este conversatorio. Primero, agradecerles por la invitación, agradecerles sobre todo porque nos encontramos, creo que no solo en el Ecuador, sino en América Latina, en un momento decisivo donde algunas tendencias políticas en los últimos años han ganado elecciones y han destruido los procesos yo diría, de la década y media en que la tendencia progresista fue lo que más impactó en nuestra, sobre todo en América del Sur. Así que es un placer para mí estar aquí y estoy disponible para las preguntas que ustedes crean convenientes. Muchas gracias. Gracias a ti, Carol. Primera pregunta. Antes de formular la primera consulta, quiero pasarles un avisito a los que están conectados acá. Nos gustaría mucho recibir a través del chat las inquietudes que ustedes puedan tener y que no estén contempladas las preguntas que vamos a hacer Carlín y yo. Yo creo que hay muchas inquietudes sobre lo que está pasando en Ecuador, así que siéntanse libres de hacer consultas a través del chat y vamos a tratar de resumirlas dentro del tiempo que tenemos. Carol, tenemos por delante este domingo. ¿Qué tenemos por delante este domingo? ¿Es posible un triunfo popular en primera vuelta con la dupla Andrés Arauz y Carlos Rabascal de la UNES? ¿Qué tan serias son las amenazas de suspender las elecciones o alterar sus resultados fraudulentamente? Danos tu opinión al respecto. Sí, precisamente como nunca, en los últimos 14 años, las elecciones que van a realizarse el domingo 7 de febrero, tienen una característica especial. Primero, porque desde hace casi 4 años, cuando ganó el candidato Lenín Moreno, que era del Partido de la Revolución Ciudadana, sufrimos un desbarrancamiento político, porque esta persona fue cooptada y ha servido durante estos años para desmantelar no solamente las instituciones que la Constitución de Montecristi, la Constitución ecuatoriana que fue aprobada en consulta popular por el pueblo ecuatoriano, sino que vimos que a ese proceso se le llamó descorreizar el país como un método de comunicación para impactar a las mayorías y sobre todo para restituir a los viejos poderes económicos que durante muchas décadas habían tutelado el Estado. Tutelado en el peor sentido de la palabra. Pues fíjense ustedes que el domingo 7 de febrero el candidato de la Revolución Ciudadana, Andrés Arauz, y su binomio Carlos Rabascal están primeros en las encuestas, en todas las encuestas,
que hasta hace 2 días se podían publicar en el Ecuador. Y ese repunte ha sido realmente impresionante por 2 razones. La primera, porque Andrés Arauz fue un funcionario del gobierno de Rafael Correa, pero no fue un político en activo, sino fue un funcionario que llegó, no ha sido asambleísta, no ha sido alcalde, salió de las filas de los jóvenes de la Revolución Ciudadana. Como trataron de decir en un principio, era un completo desconocido a nivel político electoral. Sin embargo, él tiene un largo historial académico, de investigación y de presencia, sobre todo de opinión sobre temas económicos. Es un economista destacado y una de las pocas personas que conoce también la economía y conoce el sentido de lo que nosotros en el Ecuador y creo que en muchos países de América Latina conocemos por progresismo. Pues la segunda cosa importante es que su candidatura, la inscripción de la candidatura de él fue casi un milagro, compañeros y compañeras. El Consejo Nacional Electoral, que regula los procesos electorales, puso una serie de trabas desde el mes de agosto del año pasado para invalidar o para no hacer posible que el candidato Arauz se inscriba. Primero, invalidaron al partido político que nos había servido de paraguas para poder participar electoralmente, porque el partido original, Alianza País, fue robado, digámoslo así, por quienes traicionaron el proyecto político de la Revolución Ciudadana. Ese robo político, porque además el partido casi no funciona, ese partido ya no funciona y tuvimos que acogernos a la generosidad de otro espacio partidista. Lo desaparecieron, lo invalidaron, de tal manera que era el primer escollo que debía pasar la candidatura de la Revolución Ciudadana. Luego de eso, se siguieron haciendo impugnaciones al Consejo Electoral, las impugnaciones nuestras, pero también había impugnaciones de otros sectores impugnando la candidatura de Andrés Arauz. Hasta diciembre no teníamos la certeza, hasta casi Navidad no teníamos la certeza de que íbamos a participar en elecciones. La arremetida mediática y política de todos los sectores económicos del país, pero sobre todo el aparato del Estado que está en manos ahora del presidente Moreno y de todos los sectores económicos, sobre todo financieros, que lo acompañan y que son en realidad quien los gobierna, metieron la mano para que nuestra candidatura fuera sacada de la papeleta electoral. Afortunadamente, con todo el apoyo de muchos sectores populares que tuvieron que hacer vigilias en las afueras de los edificios del Consejo Electoral, la presión, la impugnación y la labor incansable de muchos abogados que nos defendían la candidatura de Andrés Arauz y Carlos Rabascal, fue posible inscribirnos. Y ha sido tan interesante, tan lleno de optimismo este proceso nuestro de hacer la campaña en condiciones además muy difíciles por la pandemia, que el crecimiento de nuestro candidato en las encuestas ha sido rapidísimo. Rapidísimo porque sobre todo se enfrenta a 15 candidatos más, todos de derecha, todos dejan ver en su discurso su alineamiento con el neoliberalismo y en medio de esta especie de mar lleno de tiburones, pues nuestro candidato tiene todas las posibilidades no solo de ganar en primera vuelta, sino en una sola vuelta. Y esa es la esperanza que tenemos muchos que comulgamos desde distintos espacios académicos, políticos, militantes, organizaciones sociales, de que eso suceda el domingo. A menos que pasen cosas como esta, por ejemplo. La primera, que se cometa un fraude electoral. La segunda es que
por las irregularidades que ha tenido el propio proceso de parte del Consejo Electoral, y valiéndose de uno de los artículos del Código de la Democracia, pretendan nulitar las elecciones. Y el tercer escenario es que la situación política, durante esta semana se ha rumorado eso, la situación política y sanitaria lleve al gobierno a suspender las elecciones. Pareciera que esta última opción, este último escenario, ya no es posible. Estamos miércoles 3 de febrero y la convocatoria de elecciones continúa. El escenario de la nulización se debe estrictamente a una cosa que sería bueno que conozcan. Nosotros elegimos parlamentarios andinos y por la impugnación de una candidatura hasta la mitad de enero, hasta la mediados de enero, no se había solucionado la papeleta, la inscripción de quienes iban a estar en la papeleta. Lo hicieron hace 5 días, compañeros, pero la papeleta todavía recién se comenzó a imprimir, porque querían ciertos sectores pasar la elección de candidatos asambleístas andinos para la segunda vuelta. Y eso está prohibido expresamente en el Código de la Democracia. Pero algunas lecturas e interpretaciones nos hacían sospechar que eso se hacía adrede para que, violando precisamente ese código, si se hacía en segunda vuelta, automáticamente se nulitaban las elecciones del 7 de febrero. Y el otro escenario es la posibilidad de un fraude, la posibilidad de que el domingo, ya sea en las mesas o en el sistema informático del Consejo Nacional Electoral, se pueda hacer alguna anomalía. Pero bueno, hemos durante la campaña pedido a la ciudadanía y a nuestros militantes y seguidores una cosa que nunca se había hecho, de que en cada recinto electoral, en cada mesa, tengamos a alguien de nuestra línea política que cuide el voto. Y se han movilizado más de 50.000 personas, se van a movilizar más de 50.000 personas para hacer este cometido, que si tuviéramos una circunstancia de una democracia transparente y un consejo electoral convencido de su papel para que precisamente funcione la institucionalidad ecuatoriana, sería más fácil y sería más transparente. Excelente respuesta. Sí. La posible segunda vuelta, ¿cómo ves tú eso? ¿Cómo se ve el alineamiento de las fuerzas? Porque describen cuáles son las fuerzas principales en disputa y en la elección de hoy, del domingo. Esa es una pregunta amplísima y profunda. Sí, no, de las principales, las 3 principales. No, es que solo hay una. Ah, ya. Es increíble, pero solo hay una. En la historia del Ecuador, es la primera vez que existen 16 candidatos presidenciales. Nunca habían existido tantos candidatos. Ustedes conocen que el Ecuador es un país pequeño, tiene 17 millones de habitantes, más o menos. Y por primera vez... Como Chile, Carol, como Chile. ¿Ya? Y esa cantidad de candidatos pareciera que responde a un pluralismo ideológico, un pluralismo de partidos políticos sólidos, pero es exactamente lo contrario. Hace pocos días, yo diría que unos 10 días, hubo un debate obligatorio que lo convocó el Consejo Nacional Electoral del Ecuador, en el cual participaron los 16 candidatos. Un día 8 candidatos y al siguiente día otros 8. Bajo un esquema y un formato bastante sospechoso, pero digamos, como fue transmitido en cadena nacional porque era obligatorio, pudimos conocer el pensamiento de esas 16 candidaturas, que se presentaban de la siguiente manera. Muchos son personas que pertenecen a la forma de hacer política de los últimos 30 años del siglo XX. Del siglo XX, es decir, desde que retornamos a la democracia en el año 79.
20, 30 años de manejar un discurso que pone como primera cuestión la reducción del Estado. Un discurso neoliberal. ¿Cuál es la sorpresa para todos nosotros o para la gente que analizamos los hechos políticos y los discursos políticos para ubicar a un candidato o candidata? Es que todos, mejor dicho, 15 de los candidatos, tienen, jóvenes o viejos, mantienen la misma matriz de la retórica y la acción neoliberal. Pareciera que están puestos allí para dispersar el voto. Pareciera que están puestos allí para ganar una línea en sus currículos. Pareciera que están allí para demostrar que el país tiene una sola forma de pensar. Y el candidato progresista, el candidato de la Revolución Ciudadana, era el único que difería en los conceptos, en las ideas y en la filosofía política. Sin embargo, no hubo un solo candidato de los 15 que dejara de atacar a Andrés Arauz durante ese debate. Cada uno, de alguna manera, buscaba atacarlo. Era sintomático esa forma de debatir, entre comillas. Entonces, después de ver eso, uno se daba cuenta que solo había dos tendencias que estaban en disputa. La primera es que cualquiera de ellos responde y defiende las ideas neoliberales, porque el neoliberalismo actual tiene algunas características diferentes del neoliberalismo del siglo XX, que ustedes mejor que nadie lo saben, que empezó como una especie de experimento durante la dictadura de Pinochet, pero que luego se convirtió en una política de Estado y que luego se consolidó con la constitución que dejó el pinochetismo. Acá, sin embargo, en este momento, vivimos una época distinta a los años 80, 90, pero que al mismo tiempo se parecen algunas cosas y difieren otras. Por ejemplo, los más neoliberales en el Ecuador, desde fines del siglo XX, por los 90, cuando ocurrió lo que se llamó el feriado bancario y que terminó con la dolarización del Ecuador, esas mismas personas involucradas en ese asalto económico a la ciudadanía ecuatoriana, es precisamente uno de los candidatos, el banquero Guillermo Lasso. Desde entonces los banqueros quieren cooptar el Estado, dirigirlo, gobernar a la ciudadanía dentro de los parámetros de la peor fase del capitalismo, que es la fase especulativa. Y lo han intentado varias veces, pero no lo han logrado directamente, sino indirectamente. ¿Cuál es el mejor ejemplo de gobernar indirectamente de la bancocracia ecuatoriana? El gobierno de Lenín Moreno. Atrás de Lenín Moreno está todo el sector financiero del Ecuador, tanto de la sierra como de la costa, porque este es un país que se divide en 3 regiones y las Islas Galápagos. Entonces, el sector de la sierra apoya este gobierno de Lenín Moreno y el sector de la costa apoya también, y han coparticipado de todas las medidas económicas instruidas desde el Fondo Monetario Internacional para enderezar, dicen ellos, la economía que el correísmo o la Revolución Ciudadana, como se dice en el Ecuador, había implantado después de la aprobación de la Constitución en el año 2008, que cambió las reglas, cambió profundamente la forma y la arquitectura institucional del país. Entonces, perdónenme haber hecho esta introducción para decirles, en este momento, la derecha productiva, la derecha que exporta, que importa, que produce cosas en el país, que vende, que compra, que pone valor agregado a sus productos,
extrañamente, ha hecho una especie de combo con el señor Guillermo Lasso, un banquero de vieja data, para apoyarlo. No sé hasta qué punto esa alianza en este momento les vaya a dar resultados, porque pareciera que en las encuestas el señor Lasso cae y cae, de tal manera que se los ve desesperados, atacando desde adentro del país y desde fuera a Andrés Arauz. Entonces, solo hay dos alternativas en este país. Volver a un neoliberalismo que el Ecuador ya ha vivido, pero en su fase financiera especulativa, donde los banqueros quieren gobernar directamente el país, y la alternativa que es el progresismo de Andrés Arauz, que tiene como centro recuperar aquello que durante estos 3 años ha sido desbaratado por el gobierno de Lenín Moreno. Muy clara respuesta y completa, compañera. Entonces hay solo dos alternativas. ¿Y qué posibilidades hay de imponerse en segunda vuelta el progresismo de Andrés Arauz? Mira, nosotros, quienes están en la campaña directamente y quienes hacemos opinión, quienes analizamos el panorama político, creemos que tiene todas las posibilidades. Primero porque él pertenece, o mejor dicho, él perteneció a un gobierno que le dio al Ecuador estabilidad política, que transformó la infraestructura del país, que politizó de alguna manera a la sociedad. Las famosas sabatinas del presidente Rafael Correa los días sábados eran realmente una forma de pedagogía política. La gente empezó a entender cómo funcionaba el Estado, cómo funcionaba un ministerio, cómo funcionaba una subsecretaría, cómo funcionaba la educación, para qué servía una escuela del milenio, etc. El presidente Correa se encargó mucho de eso, de hacerle conocer a la gente, al pueblo ecuatoriano, cómo funciona un gobierno, qué hace, qué no hace, qué le compete a un municipio, qué le compete al gobierno central, para qué es una hidroeléctrica, etc. Ese tipo de pedagogía política hizo que hoy, 4 años después de que terminó ese gobierno, que fue largo, que duró 2 periodos, hoy la gente pueda comparar lo que dejó, lo que hizo ese gobierno y lo que continuaría el candidato actual. Por supuesto, en unas circunstancias totalmente distintas. 2 cosas importantísimas que va a encontrar el nuevo gobierno, sea de Andrés Arauz o de otra persona, pero sobre todo de Andrés Arauz. La primera es que volvimos a ser deudores del Fondo Monetario Internacional. Nuestra economía ha vuelto a funcionar bajo sus parámetros y sus exigencias. Y segundo, es un país devastado por la pandemia. Pareciera que no hay país en América Latina donde sus gobernantes han manejado la pandemia de la peor forma posible. Y precisamente un dato que ustedes deberían saber es que en el mes de marzo, cuando la pandemia comenzó a subir y las muertes y los contagios comenzaron a ser noticia diaria, el gobierno de Lenín Moreno redujo el presupuesto de la salud por pedido de la carta de intención del Fondo Monetario Internacional y luego pagó por adelantado la deuda, una parte de la deuda externa ecuatoriana. Esas 2 cosas desnudaron la forma de entender el gobierno de esta gente. Entonces, ese tipo de cosas la gente comenzó a decir enseguida, en medio de la muerte, la gente moría en sus casas, no había un hospital, no había una ambulancia que los recogiera, la prensa no pudo menos que presentar lo que estaba sucediendo, era inocultable lo que estaba pasando. Una de las ciudades más importantes de Guayaquil fue noticia internacional porque la gente
sacaba a los muertos a la calle, los tiraba a la calle porque no podían tenerlos en la casa por todas las razones que ustedes imaginan, y se demoraba la sanidad pública en retirar esos cadáveres. Luego vino la idea de un gobernador de hacer fosas comunes, una cosa que impactó muchísimo acá en el país, porque se los iban a echar sin nombres, sin identificación, sin información para sus familiares, y bueno, ustedes se pueden imaginar en un momento tan trágico. Y lo primero que la gente ya comenzó a decir fue, con toda seguridad, la crisis de la pandemia no hubiera sido manejada de esta manera en el gobierno de Rafael Correa. Es decir, que la impronta que dejó ese gobierno progresista en este momento está más vívida que nunca, porque no hay mejor manera de distinguir algo es comparándolo con otra cosa, con una cosa que fue realmente mejor para el país. Entonces, el candidato Arauz tiene ese palmarés político que le ayuda a organizar su discurso para ganar estas elecciones. Pero no solamente eso, sino que tampoco le va a ser fácil gobernar. Quisiera que ustedes sepan que en el año 2018, es decir, 8 meses después de la posesión de Moreno en la presidencia, él y un grupo de políticos que lo apoyaba y los medios de comunicación privados del país apoyaron una consulta popular. Y en esa consulta popular, compañeros y compañeras, la primera cosa, o sea, el fin de esa consulta popular fue desmontar el correísmo. Pero en realidad lo que querían decir era, necesitamos desmontar la Constitución de Montecristi, que está repleta de garantías y de derechos para la ciudadanía del país. Y en esa consulta popular, con una propaganda impresionante de todos los poderes del Estado, ganaron, y con eso nombraron una comisión especial dirigida por un político de poco brillo, pero de perversidad absoluta, llamado Julio César Trujillo. Y allí empieza realmente la desinstitucionalización del Ecuador. Entonces, pusieron en los organismos principales, la Contraloría del Estado, la Procuraduría, el Consejo de Participación Ciudadana, en la Fiscalía, etcétera, personas que se iban a encargar de la parte operativa de ese desmontaje de la Constitución de Montecristi. Entonces, cualquier presidente, mejor dicho, Andrés Arauz, porque para los otros es más bien un favor que les hicieron, para Andrés Arauz, su primer escollo es que va a gobernar con unas autoridades, con otras funciones del Estado en su contra. No solo en su contra, sino evidentemente persecutorias, porque todas esas, la Corte de Justicia, la Procuraduría, la Contraloría, etcétera, se han dedicado a perseguir durante los 4 años a muchos funcionarios de la Revolución Ciudadana, empezando por el presidente Rafael Correa. Lo que se llama, y ustedes todos conocen, el lawfare, o sea, convertir a la justicia en un arma para perseguir supuestamente delitos que no han cometido los funcionarios los funcionarios del anterior gobierno, empezando por Rafael Correa. Y este año, el año 2020, fue sentenciado él y otras personas. Con todo este desbarajuste político institucional se va a encontrar Andrés Arauz. Pero todos sabemos que la Revolución Ciudadana tiene un gran equipo que, a pesar de la persecución, que a pesar de que muchos de ellos están exiliados, muchos de ellos están en México, Rafael está en Bélgica, a pesar de todo, hay un gran equipo de gente profesional y absolutamente comprometida que no se dejó vencer por la persecución,
que está dispuesta a asumir el reto de gobernar el Ejecutivo y también de tener una mayoría en la Asamblea Nacional, cosa que es bastante difícil, porque otra cosa que hicieron fue cambiar el método de elecciones para contar los votos de cada candidato. Entonces, es un panorama bastante difícil, pero Andrés Arauz, una persona brillante, porque es un joven que es brillante, absolutamente preparado y que además conoce la administración pública, lo hará, todos estamos seguros de eso, con responsabilidad, pero sobre todo con valentía. Ser candidato de la Revolución Ciudadana en este momento en el Ecuador es un acto de valentía, porque si la persecución ha sido terrible, no quisiéramos imaginar cómo sería si nosotros perdiéramos las elecciones. Muchas gracias, Carol. Muy completa tu respuesta. Han llegado ya algunas otras preguntas, entonces vamos a apurar el tranco. Yo quisiera preguntarle a mi colega Carlín cómo está ella para retomar las preguntas. Si seguimos con la pauta, me toca a mí esta, pero la próxima viene Carlín. Bueno, a ver, tenemos claro entonces de que hay posibilidades ciertas de ganar en primera vuelta. Lo de segunda vuelta me da la impresión que también podría ser, dado este acervo, esta presencia, ausencia de la obra de la Revolución Ciudadana, ¿no? Eso es así, ¿sí? O sea, hay fe que si no ganamos en primera, en segunda podríamos ganar, a menos que hagan fraude. ¿Sí? La segunda vuelta, imaginemos que hay una segunda vuelta. Por los últimos números, Jaime, por los últimos números, no sabemos, por los últimos números, digamos, de segundo, tercer, cuarto lugar que salían en las encuestas, no sabemos quién podría estar en el segundo lugar. Lo que sí sabemos es que el candidato más importante de la derecha ecuatoriana ha bajado muchísimo y parece que lo distancia más del 15% de Andrés Arauz. Pero no sabemos si algún otro candidato ha remontado al propio Lazo. Guillermo Lasso y pudiera haber, pero lo dudamos. Realmente los otros candidatos han tenido una aceptación muy baja y a menos que haya una especie de trampa en el Consejo Electoral, una segunda vuelta es algo muy forzado. Sería algo muy forzado. O sea, ¿tú crees que puede ganarse en primera vuelta? Puede Sí. pasarse el 40% Andrés Arauz y Carlos Abascal, y entonces tener una diferencia de 10 puntos con el que le sigue, y ahí puede ganarse en primera vuelta. Sí. Como ocurrió en Bolivia. A menos, Jaime y compañeros, a menos que haya una intromisión del gobierno en el evento electoral del día domingo. Del Consejo Electoral, del gobierno y de cierto país del norte que siempre tiene injerencia en las decisiones políticas que toman o que desean tomar autónomamente los ciudadanos de cada país. Para nadie es desconocido que el gobierno actual mantiene una relación muy estrecha con la embajada norteamericana. Para nadie es tampoco desconocido que el señor Almagro mantiene también una relación estrecha y bueno, el papel de él ha sido nefasto para las democracias latinoamericanas. Y la elección que tuvimos de Bolivia pues nos ha dejado muchísimas dudas de que se pueda repetir con algunas variantes, no exactamente igual, porque creo que el triunfo del presidente Arce hace poco, a finales del año 2020, demostró que semejante jugada política auspiciada por la OEA y por los Estados Unidos, pues, como se dice coloquialmente, le salió el tiro por la culata. Pero Bolivia no es Ecuador, Ecuador no es Bolivia,
hay unas condiciones distintas y quizás estén pensando en alguna alternativa, pero si nuestra votación es lo suficientemente alta, que es lo que deseamos y por lo cual hemos estado luchando, legitimaría con mucha distancia el triunfo electoral el domingo próximo. Perfecto, nos queda muy claro. Mira, entre las muchas similitudes que tenemos en Chile con Ecuador, aparte de un cariño muy entrañable con ese pueblo hermano, poblaciones más o menos similares en número, tuvimos en octubre del 2019 un tremendo estallido social que también ocurrió allá en Ecuador, unos pocos días antes, ¿no es cierto? La primera quincena de octubre hubo un movimiento tremendo en contra de lo que se llamó el paquetazo. Pregunta, respecto a un hipotético escenario de fraude, dos actores o tres actores importantes, ¿qué pasa con ese movimiento social hoy en día respecto a su capacidad de resistir y rechazar masivamente un fraude o un intento de desconocer un triunfo popular? Uno. Dos, ¿cuál es la situación del movimiento indigenista allá en Bolivia hoy día? ¿Qué tanto está apoyando a la candidatura progresista de esta dupla Arauz y Carlos, ¿cómo se llama? Rabascal? Y por otro lado, ¿qué pasa con las Fuerzas Armadas ecuatorianas en un hipotético escenario en que el gobierno de este rufián Moreno y su compañía quisiera tirar el mantel de la mesa y romper las reglas del juego? ¿Cómo va todo eso? Yo les decía a todos ustedes al principio que por primera vez teníamos tantos candidatos a la presidencia. Uno de ellos es candidato del movimiento Pachacuti, que es el brazo político del Consejo de la CONAIE, una organización social que agrupa a las distintas nacionalidades indígenas del Ecuador. Lamentablemente su candidato, que se llama Yacu Pérez, y que no tuvo el consenso amplio de las bases de las nacionalidades indígenas, es el candidato que más se ocupa, entre otras cosas, de hablar mal de los progresistas y en especial de la década de la Revolución Ciudadana. Es más, el día de ayer el señor Guillermo Lasso ha dicho que si él no llega a la segunda vuelta, va a apoyar, y si llegara Yacu Pérez, él apoyaría al candidato indígena, lo cual ustedes podrán imaginar qué significa. ¿Qué pasó con la experiencia de octubre del 2019 en el Ecuador? Mira, esa movilización que no ha tenido todavía un estudio profundo, porque fue muy poco tiempo entre octubre y diciembre, y luego vino la pandemia. La pandemia ha ocultado muchísimas cosas, ha dejado de lado la comprensión de lo que sucedió realmente en el Ecuador, esos casi 10 días de paralización en todo el Ecuador. Tiene un elemento trágico. Si bien es cierto que los indígenas comandaron la movilización social, hubo en todas partes del país movilizaciones de otros sectores, estudiantes, mujeres, trabajadores, estudiantes de todo, sobre todo universitarios, que se volcaron a las calles no solo para oponerse al paquetazo que ponía en evidencia nuestra relación con el Fondo Monetario Internacional, sino que se volcaron a las calles porque ya eran conscientes de que los servicios públicos que habían sido recuperados por el gobierno anterior no servían, de que la educación había bajado su calidad, de que el gobierno había bajado el presupuesto para la educación en ese momento, para toda la educación, para la educación primaria, secundaria y universitaria. Entonces, había un malestar de muchas cosas. Pero el último día de la movilización,
cuando se oía que rumores, ustedes se pueden imaginar que cuando hay una manifestación tan grande, comienzan a circular muchos rumores, pero al mismo tiempo la represión que hubo ese día por parte de los militares y de la policía no hacía pensar que eso terminaría en una especie de golpe de Estado. Lo que sí hacía pensar era cómo es que la noche del domingo 13 de octubre, en cadena nacional, los dirigentes indígenas se sentaron con el presidente de la República y con todos los funcionarios de las otras funciones del Estado. Es decir, la pelea era entre los manifestantes, las organizaciones sociales, el movimiento indígena, etcétera, la sociedad civil y el gobierno. Y sin embargo, en esa conversación pública, para negociar el término de la protesta, estaban sentados a la mesa, no solamente el presidente de la República, estaba sentado el ministro de Defensa, estaba sentado el procurador, estaba sentado el presidente de la Asamblea Nacional, estaba sentado el Contralor de la Nación, estaba sentado el presidente del Consejo de Participación Ciudadana, estaba sentado la fiscal de la Nación. Y los dirigentes indígenas negociaron un documento en el cual el gobierno se comprometía a derogar la medida, a derogar el decreto por el cual se aplicaba el paquetazo, pero en realidad el documento nunca existió. Se suponía que durante los siguientes días, en las mesas de diálogo se iba a redactar un documento que dejara tranquilos a la parte del gobierno, del Estado, porque quien estaba sentado allí era la fuerza estatal, y el sector indígena, sus representantes negociaron por nada lo que pudo haber sido una real conquista política. Sin embargo, poco tiempo después vino la pandemia y el gobierno durante todo el año 2020, compañeros y compañeras, ha aplicado una por una las medidas del Fondo Monetario Internacional. Y frente a eso, no se ha visto una oposición real en las calles, sobre todo del movimiento indígena. Digo esto con mucho dolor, porque siempre han sido referentes por su vieja discriminación, por el racismo, por todo esto que ocurre en casi todos nuestros países. Sin embargo, se prestaron a un juego. ¿Y cuál era ese juego, compañeros? Es que eso que iba a terminar casi en la caída del presidente, ellos llegaron a decir que negociaron con el gobierno porque si se caía el presidente, eso beneficiaba al correísmo. Entonces, ese papel que jugaron en octubre, parece que lo siguen jugando ahora. Todos contra Correa, entre ellos, todos contra Correa y el correísmo, entre ellos el movimiento social indígena. Entonces, esa es una parte de la organización social en el Ecuador. Hay otras organizaciones que apoyan abiertamente al movimiento y a la candidatura de Andrés Arauz. Pero, como les decía al principio, no solamente los poderes del Estado están contra la candidatura, grupos de poder económico y los otros partidos y candidatos. Pero una segunda vuelta, que no sea con Lasso, nos pone en una encrucijada política y social bastante compleja. Aunque el país sabe que el señor Yacu Pérez ya desde este momento cuenta con el apoyo de la bancocracia ecuatoriana. Eso debería decirle mucho al pueblo ecuatoriano si el domingo hubiese un balotaje para el 11 de abril. Perfecto, nos queda bastante claro, es un terreno complejo, plagado de peligros y acechanzas. Es un campo minado, es un campo minado. Sí, yo creo que muchos de estos procesos de avance democrático se está en un terreno muy, muy, muy delicado. Y más delicado se pone en la medida que más radical y consecuente es el programa democrático que se establece, ¿no?
Y al respecto de eso, Carlín, ¿cómo Pero estás tú? te voy a decir algo, sí. Perdona la interrupción. ¿Cómo no? Yo creo que como nunca las élites de nuestros países, frente al progresismo, frente a una izquierda que decidió participar democráticamente y de alguna manera radicalizar la democracia, las élites frente a eso se muestran completamente antidemocráticas y autoritarias. Ese es un fenómeno que creo que estamos viendo en los últimos 5 años en algunos países de América Latina. La experiencia del progresismo creo que los dejó totalmente traumados, que la única forma de expresar esa inconformidad, esa sorpresa, incluso ese asco, es volviéndose completamente antidemocráticos. Ni siquiera aceptan pelear en las elecciones con candidatos que expresan otra forma de entender la política y de administrar el Estado, bajo un modelo distinto que priorice los intereses de la ciudadanía. Está claro. Oye, Carlín, te pregunto, ¿cómo estás para hacer la pregunta que sigue? Sí, bueno, me acerqué a la ventana a ver si se me escucha mejor. Perfecto. Y la pregunta... Se te escucha muy bien. Qué bueno, gracias. Y la siguiente pregunta, antes de las preguntas de los participantes, sería ¿cuáles son los contenidos esenciales del programa presidencial de la Alianza Unión por la Esperanza? Cierto. Pues fíjate, Andrés Arauz ha sido claro en varias cosas. Voy a decir 2 que son importantes. La primera es la reactivación económica y la segunda es mantener la dolarización, porque una de las acusaciones que le hacen los enemigos neoliberales es que Andrés y el progresismo van a terminar con la dolarización. Él ha explicado cómo va a sostener la dolarización, que precisamente es todo lo contrario de lo que hacen los candidatos y las fuerzas económicas que están ahorita en el poder, que es sacar los dólares del país y enviarlos a paraísos fiscales. El candidato Arauz ha dicho que una de las primeras cosas que va a hacer es controlar el flujo de dinero al exterior, porque eso debilita terriblemente la dolarización. Es más, una cosa importantísima que debería decirles, el candidato de la derecha, el candidato Villar, el más importante de la derecha, porque todos son de derecha, hablan de esto, de que el candidato, de que el posible presidente Arauz desdolarizaría el país. Hay algo en el Ecuador que se llama pánico bancario, pánico financiero, perdón, que es penado. Y sin embargo, ni el Consejo Electoral, ni los medios de comunicación, ni los analistas han llamado la atención a los candidatos de la derecha de que no deben utilizar algo que está prohibido y que es un delito para causar pánico en la población y además tenerle miedo al candidato Arauz. Por eso una de las principales cosas es garantizar la dolarización durante el gobierno de Arauz. La otra es la reactivación económica. El candidato ha propuesto 2 cosas importantes. La una es poner en manos de las familias ecuatorianas que han perdido su trabajo, de 1 billón de familias ecuatorianas, $1.000 para reactivar la economía. Y la segunda cosa que ha ofrecido en medio de la pandemia es traer, estoy resumiendo, el plan de gobierno es más amplio e incluso les voy a poner un link en el chat donde están todas las propuestas de Andrés Arauz para que ustedes la conozcan con mayor detalle. Y la otra cosa es que hay un convenio, un preconvenio con el gobierno argentino para traer las vacunas que se necesitan y que el país requiere incluso para retornar a una cierta normalidad que permita complementar la otra medida, que es que la gente pueda salir a trabajar y movilizar al país. Y el tercer reto, que es el más triste, es que tiene que enfrentarse como gobierno, como presidente, con la reinstitucionalización. Es posible
que sea necesaria una consulta popular porque va a ser difícil gobernar cuando se ha violentado muchísimos artículos de la Constitución del 2008. Entonces, para gobernar el país, Andrés ha propuesto, entre otras cosas, las que les he dicho. Muchas gracias. Hay una serie de preguntas del público, ¿no? Mira, una que a mí me llama mucho la atención porque la encuentro bastante fundamento es, ¿cómo te explicas tú, Carol, lo que sucedió con Lenín Moreno, ¿no? Que siendo de Alianza País, siendo el vicepresidente de Correa por largo tiempo, hace esta operación de transvestismo político, ¿no? Y hace la traición gigantesca que hace, pero también tiene importantes apoyos dentro del propio movimiento, ¿no? ¿Cómo es posible eso? ¿A qué lo atribuyes tú? Bueno, ¿Y qué posibilidades que esto no vuelva a ocurrir? ¿Cómo ves tú? ¿Qué condiciones hay que crear? La primera pregunta, ¿por qué ocurrió esto? Casi nos descerebra los primeros tiempos en el año 2017. No podíamos creer lo que estaba pasando. Tuvimos una especie de shock. Un shock que nos duró mucho tiempo, no lo podíamos entender, sobre todo después de 10 años de haber transformado el Ecuador. Con el tiempo hemos ido viendo su comportamiento y quizás es una hipótesis, no te digo que esta sea la real circunstancia por la cual el Moreno traicionó el proyecto de la Revolución Ciudadana, pero para empezar es un hombre, un gran actor, un tipo muy solapado, con debilidades ideológicas muy fuertes. Segundo, parece que fue cooptado por ciertos sectores políticos del Ecuador y se dice que por algunos funcionarios del gobierno de los Estados Unidos. Digo hipotéticamente todo esto, ¿no? Lo repito. Parece que tiene muchos problemas de corrupción el señor Moreno. Y el gobierno de los Estados Unidos y muchas de nuestras élites lo saben. Y parece que lo secuestraron para ocasionar lo que todos llamamos en el Ecuador la gran traición de Moreno al correísmo. Esa es una interpretación. No sé si sea correcta, pero lo que sí es ya realmente cierto es que su comportamiento político cambió en menos de 5 días, apenas asumió el cargo. Y puedo decir esto, entre otras razones, porque fui parte de la transición del gobierno de Correa al gobierno de Moreno. Y ya en las reuniones preliminares a su posesión, Moreno ya tenía ciertas actitudes, cierto discreto discurso de crítica hacia lo que se suponía había heredado y que nunca había dicho en su campaña. Entonces, ya daba algunas pistas. Todos creíamos que lo que iba a haber era un cambio de estilo. Para América Latina y el mundo es conocido la forma, el liderazgo de Rafael Correa. Frente a Moreno, que tenía otro carácter, otra forma de ser, otra forma de... Pensábamos que era eso, pero cuando comenzó a reunirse con los dueños de los medios de comunicación que se habían convertido en actores políticos para estar en contra del gobierno de Rafael Correa, cuando se reunió precisamente con los banqueros del país, cuando en contubernio con la función judicial hizo que se apresara al vicepresidente de la República, una persona comprometida con el proceso de la Revolución Ciudadana y a quien Correa le tenía enorme confianza y que hasta el día de hoy continúa en la cárcel. Y cuando en octubre se lanza el borrador de las preguntas de la consulta popular a la que aludí hace rato,
pues era evidente que Moreno había vendido su alma al diablo, que en ese momento comenzaba otra cosa y que Moreno no era el continuador del proyecto de la Revolución Ciudadana. O posiblemente nunca fue un funcionario, fue alguien que fue introducido. Pero no quiero caer en las cuestiones de las teorías de la conspiración previa, no. Simplemente quiero hacerles hincapié en los hechos concretos que pasaron a partir del 24 de mayo del 2017 y que se sucedieron entre junio, julio, agosto y septiembre. En 3 meses, todo dio la vuelta. Y de pronto nos dimos cuenta que el gobierno, la mitad del gobierno tenía ministros que habían sido parte de la Revolución Ciudadana y la otra mitad, la parte más importante económica, la tenían los sectores de las cámaras de comercio, de los bancos, de exfuncionarios de organismos internacionales de derecha. Entonces, en ese momento nos dimos cuenta que habíamos sido traicionados. Es posible que esto tenga otra explicación, pero lo cierto son las obras de Moreno. No me acuerdo, perdóname la otra parte de la pregunta. No, básicamente era eso, era si había una autocrítica por lo que había pasado. Bueno, eso también. Porque esto apunta mucho a las características del individuo y de los individuos que lo rodean y las circunstancias y del discreto encanto de la burguesía para captar a los líderes políticos progresistas, ¿no? Que no es tan discreto, es evidente, manifiesto. A veces una cuenta en Suiza, un buen pasar o lo que sea. Algún halago que también esto se les encanta recibir. Pero el punto central, y me parece que te lo he escuchado a ti en algunas intervenciones de repente, es la construcción de una conciencia ciudadana, de pueblo, respecto a las necesidades, las transformaciones. Esos sábados de Correa a lo mejor tuvieron que ser más continuos, y no solo de Correa, sino de todo el movimiento. Pedagogía política, yo creo que eso es parte de la autocrítica de los movimientos democráticos y populares acá en América Latina. Yo creo que eso, en la lucha ideológica, es donde tenemos que profundizar más, ¿no? Te digo que no hemos sido ajenos a reconocer que fue un error candidatizar a Moreno. Pero el tiempo ha pasado y decidimos que el trauma de la traición no podía dirigir nuestro futuro, nuestro presente y nuestro futuro. Parecería que se ha aprendido muchas cosas, pero también no solo fue, digamos, la equivocación con Moreno, el traidor es él, no nosotros. Pero también la segunda parte que tú dices es importante. Yo creo que uno de los errores más importantes en nuestro proceso fue que teníamos un partido, Alianza País, que no era un partido estrictamente, que era una especie de tienda electoral y que es difícil construir un partido cuando eres gobierno y que es difícil construir un partido cuyos principales líderes son también quienes ejercen funciones en el gobierno, presidente, ministros, etc. El partido tiene que ser un espacio en el cual estén gente autónoma del gobierno y que se dedique a hacer política, a atraer al partido a mucha gente, estar trabajando políticamente. Creo que mucha gente se confió que la gran obra del presidente Correa sustituía el trabajo de conciencia política que se puede hacer a través de un partido político, a la vieja usanza, ¿no? Eso fue un gran error, y tan el error fue grande que por eso es que Moreno pudo robarse el partido político. Y no solo Moreno traicionó el proceso, querido Jaime y amigos que nos acompañan. Fueron muchas cabezas, muchos cuadros que habían tenido papeles muy importantes dentro del gobierno de la Revolución Ciudadana, ministros, ex embajadores,
funcionarios de altísimo nivel traicionaron y se convirtieron en personajes muy importantes dentro del gobierno de Moreno. Pero tuvieron un final muy triste, porque fueron casi votados del gobierno o tuvieron que renunciar porque ya no cabían, ni siquiera demostrando lealtad al nuevo presidente y sus nuevos amigos, entre comillas, sino que se iban en contra de sus propias ideas de que el gobierno de Moreno, distanciándose de Correa, iba a superar el proyecto político. No, no superó el proyecto político, lo acabó. Lo acabó. Lo que el presidente Correa sabe decir, él no va a Andrés Arauz no va a encontrar un país, va a encontrar un país en ruinas, como si fuera después de un terremoto y además con una pandemia. Entonces, sí, se han asumido los problemas, se han asumido muchos errores. Nosotros esperamos que de manera Andrés Arauz, pues la experiencia vivida, las equivocaciones, las lecciones aprendidas nos sirvan para construir o reconstruir el proyecto y sobre todo el acercamiento a la ciudadanía. Y lo que tú decías, la pedagogía política que no solamente debía venir del presidente de la República, sino de ese brazo partidista que generalmente se ocupa de la educación política no solo de sus militantes, sino de atraer más gente para comprender realmente el momento histórico que le tocó y que ahora nos toca vivir en el Ecuador. Bueno, estamos llegando ya a término, estamos muy agradecidos. Yo solo te recuerdo de que pongas el link del programa en el chat para que lo podamos ver con mayor profundidad de los que estén interesados. Creo que se han tocado muchos aspectos, sin duda quedan algunas inquietudes ahí pendientes de respuesta. Mira, te agradecemos mucho. Estimada Carlín, ¿por qué no cierras tú? Hay una broche ahí de oro. Ya puse el link donde pueden encontrar muchísima información de la candidatura de Andrés Arauz. Muy agradecido. Carlín. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias a Carol Murillo por todo el tiempo que nos ha dedicado, nos ha instruido y mostrado pues a profundidad del escenario ecuatoriano. Sin duda, nosotros aprovecharemos este valioso material para difundirlo desde la solidaridad pues de pueblo a pueblo, desde el pueblo chileno, pueblo venezolano, pueblo latinoamericano pues con Ecuador y con el proceso que están viviendo. Les voy a contar una anécdota. Ya. Por favor. Una anécdota rara a propósito de la pandemia. Yo estuve en Chile en junio del año 2009 de vacaciones y era la época del H1N1, de la gripe porcina. Y pueden creer que me dediqué a pasear, me fui a conocer la casa de Neruda en Valparaíso, ¿es? Isla Negra. Bueno, no, Valparaíso no. También. Valparaíso, solo fui. Y en ese viaje, después de tan poético paseo, de tan hermoso paseo, al regreso, a los 2 días me comencé a sentir mal y me enfermé de la H1N1. H1N1. Entonces tengo que volver, no para enfermarme, por supuesto, pero tengo que volver, pero ese es un recuerdo simpático porque yo creía que tenía otra cosa y cuando alguien me dijo, ¿qué hiciste los 8 días? Digo, pasearme en Chile. Entonces me descubrieron eso, pero mira, ya han pasado 11 años de aquello. Tienes que volver, pero no, ya a esa altura esperamos no tener COVID, ¿eh? Porque nos vamos a poner por supuesto, China, por supuesto. Y allá ustedes pónganse la rusa. Ustedes pónganse la rusa. Después buscamos ahí algún jeringoso para hablar. Muy bien. Carlín, sigue, por favor. Bueno, esta actividad es conjunta entre el capítulo chileno de la Red de Artistas Intelectuales en Defensa de la Humanidad
y del Centro de Formación Memoria y Futuro, que han tenido el gusto pues de abrir este espacio, y seguiremos en esa dinámica para seguir pues integrándonos y uniendo los esfuerzos y las luchas en pro de los pueblos, pues. Muchísimas gracias, Carol, y a todos los asistentes y a las asistentes del día de hoy. Gracias. Así es, así es. Encantada, Carlín. Sí. Bueno, ahora aquí me reclaman hoy el público de que no has puesto el link en el chat, querida amiga. No, sí. Si dicen que no, no sé. Público. Lo vuelvo a poner. Lo vuelvo a poner. Bueno, ha sido muy grata esta conversación y bueno, esperamos poder contar contigo para cuando ojalá tengamos un triunfo y podamos saber en primera línea celebrar de que ganamos allá en Ecuador y que bueno, toda la historia reciente pasada haya sido un aprendizaje y las cosas las volvamos a hacer mejor, ¿no? Y bueno, por acá también tenemos un desafío. Si acá el 11 de abril vamos a elegir constituyentes, y eso es muy importante para nosotros, y bueno, eso tiene que ser acompañado de la movilización del pueblo allá y acá. Ahora un llamado para los compañeros y compañeras que se conectaron a permanecer alertas y vigilantes frente a cualquier intento de escamotear el triunfo popular en Ecuador y pretender dañar aún más la mancillada democracia de ese país hermano. Buenas noches a todos y a todas. Muchas gracias, Carol, por tu presencia. Ha sido a la orden siempre. A la orden amable, siempre, compañeros. Chao. Chao. Que esté muy bien. Gracias. Buena suerte. Buenas noches.